Bueno, Marc, una más a la saca. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido? Hoy, bueno, lo estamos haciendo en diferido, ¿no? No estamos grabando esta intro justo después del capítulo, como habitualmente. Efectivamente, hemos de ser sinceros, se nos olvidó. Somos sinceros y transparentes, vaya por delante, pero yo creo que una entrevista muy bonita, ¿no? Muy interesante, yo creo, Muy top, muy donde top. hemos hablado sobre sostenibilidad, sobre software, sobre una empresa que ha crecido bastante Justo, y vamos que a los creo que es números. Vamos a los números. espejo, ¿no? Para, yo creo, para muchos proyectos que están empezando desde, sobre todo desde el entorno universidad, porque estos cuatro fundadores parten un poquito de la universidad, ¿no? Y creo que es Justo. una buena referencia para alguien que está en la universidad. Justo es curioso, Onofre? Porque es un proyecto que surge a raíz de un TFM. ¿No? Que eso, pues esas ideas se suelen dar a veces en entorno entrepreneur, pero no es habitual que bueno, que acaben prosperando, ¿no? La idea y que acabe Ah, creándose efectivamente en un no, modelo de me negocio encanta que lo rentable. menciones, Marc, porque la verdad es que creo que es un acierto, ¿no? O sea, hay muchos TFGs, TFMs que a lo mejor no llegan al mercado, se quedan en el plano teórico, que seguramente están cumpliendo una función, pero es muy guay, yo creo, cuando sucede que acaban llegando a ser una solución real, ¿no? Y en este caso, esta empresa, pues unos poquitos números, ¿no, Marc? Justo. Llevan 5 años desde que empezaron hasta entonces, bueno, hasta ahora, ¿no? Llevan, si no voy mal, 2,7 millones de euros acumulados de facturación, de los Es cuales un fantástico. millón de euros además pertenecen al último año y se dividen en medio millón provenientes de facturación relacionada con ayuntamientos y el otro medio millón de euros relacionado con subvenciones, ¿no? O sea que, Desarrollo de producto en forma de subvenciones. Tiene un correcto, equipo de 18 personas, de locos. más de 100 ciudades, ¿no? Como Todas en clientes. Un España además, capítulo sí. donde vamos a hablar de cómo vender al sector público, que creo es muy interesante. Y hay un punto que han tocado, ¿no? Que es el tema de las subvenciones, ¿no? Como tal, que efectivamente vienen de recibir una subvención Neotec de 300.000 euros, ¿no? Que, hostia, 300.000 euros que me parece que fueron a fondo perdido, con lo cual muy efectivamente. interesante. Y nos van a contar Claro, ¿cómo más lo o han menos lo conseguido? consiguieron. Totalmente. Exacto. Y yo creo que no vamos a desvelar mucho más. Vamos a darles paso para que conozcan a Chimo y Carlos, dos de sus co-founders. Y eso sí, les vamos a dar una última pincelada, ¿no? Que es un pequeño learning que han contado, que es que han dinamitado, han mandado al cementerio, eh, vamos a decirlo así, su producto estrella, ¿no? Ha sido inspirador, Que, ¿no? Escuchar cómo lo han hecho. que esto es, yo creo que sucede menos de lo que debería seguramente, pero es muy habitual, yo creo, empezar con una idea de producto que finalmente no se traduce en lo que tú pensabas iba a ser, ¿no? Y ellos nos cuentan, pues eso, cómo lo han enviado al cementerio, así que sin más, Marc, yo creo que les damos paso. Vamos a ello. Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Hoy estamos, pues, un viejo habitual, Marc, El viejo de siempre. CEO de Originats. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muy bien, Onofrius. ¿Tú qué tal, caballero? Muy bien y muy contento de hoy estar con dos súper invitados que ya hace tiempo que nos conocemos porque hemos coincidido en diferentes sitios, pero tengo mucha curiosidad de saber cómo les va y de conocer un poquito mejor su empresa y su historia. Hoy estamos con Chimo Masip y con Carlos Prades de Impacte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Benvinguts. Benvinguts al podcast. Muchas gracias. Muy bien, muy Pues bien. muy bien, la verdad. Muy a gusto. Sí, Esperamos que no sea aburrido, para vosotros, que creemos que va a salir una charla interesante, ¿no? Entre emprendedores y que os demos también alguna idea. Eh, pero si queréis, por empezar por algo, oye, contad qué es Impacte para la gente que no os conoce. ¿Quieres Genial. tú? ¿Tú yo? Yo lo cuento. Bueno, en Impacte nacimos hace 5 años con la misión de facilitar la transición energética a las ciudades y ayudarlas a empoderar y sumar a su ciudadanía en el camino a través de la tecnología. Nosotros tenemos producto propio, tenemos soluciones digitales que desarrollamos nosotros mismos, somos expertos en energía y en desarrollo de software. Y bueno, tenemos ciertas soluciones que ayudan a las ciudades en su camino hacia la transición energética. Y en estos años, pues nos hemos lanzado también hará año y medio o 2 años con una solución también para empresas en la gestión de autoconsumos.
Y hasta el día de hoy eso es lo que nos define. Ahora estamos centrados en el tema de fotovoltaica, planificación, promoción y gestión de autoconsumos, tanto en ciudades como empresas. Y ese es nuestro camino. Muy bien. Sí, Chimo, Ahí, por poner un poquito en contexto a la audiencia, nos gusta al principio preguntar porque si podéis compartir algunos números, ¿no? No sé si es número de clientes, facturación, justo, lo que queráis y podáis para dar un poco de compartir contexto. para dar un poco de contexto también en qué etapa estáis. Yo os cuento clientes si queréis y que Carlos os dé datos de facturación, que son las responsabilidades de cada uno. Súper, súper. Nosotros a día de hoy estamos trabajando con alrededor de unas 100 ciudades. No sé exactamente si lo hemos alcanzado ya, pero es un hito histórico para nosotros el trabajar con 100 ciudades. ¿Todo España además, Chimo, o fuera también de España ya? No solo a nivel nacional. Ok, Luego hablamos de eso porque hay unos criterios técnicos que, bueno, hacen que de momento trabajemos solo a nivel nacional. ok. Pues serían unas 100 ciudades, que es un buen hito para nosotros alcanzarlas, y luego estamos gestionando algo más de 10 megavatios y unos 15.000 suministros más o menos, o en esa línea. Ok, ok. Muy Y interesante. parte de números le pasamos la patata a Carlos, ¿no? Claro, y si no, nos vais preguntando. En facturación, este año queremos cerrarlo con más o menos medio millón de euros. Ok. Y en acumulado vamos a hacer 1,3 contando este año. Sobre 5 años, pues bueno, estamos contentos. Luego si no iremos contando, pero nosotros siempre hemos crecido y hemos avanzado con los clientes y con subvenciones. Como siempre nos hemos volcado que el desarrollo de la empresa fuera a través de subvenciones, proyectos de innovación. Y también tenemos aquí un hito importante que en acumulado también hemos hecho 1,3 millones de euros de subvenciones en acumulado estos años. Hemos sacado algunas subvenciones bastante buenas. Entonces en ingresos totales acumulados 2,7, que de ahí estamos bastante contentos. Y bueno, pues este año es el mejor. Este año en ingreso podemos estar rondando el millón de euros de ingreso. La mitad de facturación y la mitad de subvención. Súper bien. Carlos, luego Y hablaremos de clientes y subvenciones, porque creo que esto es muy interesante. Vosotros, además, justo. vendéis ayuntamientos, que es algo bastante que, bueno, la gente piensa que es muy complicado, ¿no? Y me imagina mucha curiosidad. Pero quería preguntaros antes de nada, estáis en la, digamos, yo diría la intersección entre energía y software, ¿no? Contadnos un poco cómo empieza, cómo es el día uno, qué problema identificáis y cómo empezáis. Sí, Hay que ¿quién fue el primero que remontarse. dijo esto tiene sentido? Hay que remontarse. Hay partes que son hasta difusas, ¿eh? Como que fuimos arrancando. Nosotros nos conocíamos en la universidad, que estábamos trabajando. Bueno, Chimo y yo nos conocíamos de antes, que estábamos en un proyecto de generación espontánea, que era Azalea. Él ya estaba en instituto trabajando, luego entré yo a trabajar allí y nos conocimos tres de los cuatro socios, que es Joan, Chimo y yo. Un antiguo compañero mío de clase decidió hacer el TFM como con nosotros, porque allí dentro de la parte de investigación, como creábamos algunos proyectos en paralelo, ¿no? Como que podíamos llevar TFGs, TFMs y demás. Y de nuestro producto estrella, por así decirlo, esta persona, que es Enrique, hizo como el TFM, ¿no? Resumiéndolo mucho. Entonces al final ahí nos juntamos los cuatro. Y estuvimos ahí trabajando en la universidad, del TFM y cosas que estábamos haciendo, pues tenía como, nos iban diciendo de, oye, pues esto como empresa estaría guay, son servicios que están muy chulos, y ahí un poco surgió la idea, de ahí a que la montamos, yo ahí tengo un poco una laguna, A porque sé partir de un que, TFM, Carlos, a partir de un TFM, sí, ¿no? Este es sí, un poco el... Ok. sí, y de bueno, y de mucha investigación y de muchas cosas en paralelo, pero bueno, resumiéndolo mucho, podría ser así. Y luego ya decidimos cómo montar el proyecto. El siguiente hito importante, dentro de todas las cosas como que van pasando en el día y demás, es que nos presentamos a una convocatoria que era el Ayuntamiento de Barcelona, Acciona, bueno, y algunas entidades del Ayuntamiento de Barcelona, y ganamos como el proceso para hacer un proyecto con ellos, pero un requisito era ser empresa. Entonces eso fue Ujú. lo que nos obligó a constituirnos A como SL. constituirse. Y ese fue el inicio, ¿no? Y aquí hay un montón Ok. de cosas, pero resumido, Y ahí, resumido, sí.
Carlos y Chimo, bueno, es curioso, ¿no? Porque has dicho que tienes ahí una pequeña laguna. Yo creo que pasa un poco como con el alcohol, ¿no? Que cuando te pasas de listo, acabas intentando olvidarlo. Pero que cuando empezasteis, ¿cuánto tiempo tardasteis en estar? No sé cuántas personas empezasteis, creo que lo has comentado, pero ¿cuánto tardasteis en estar part-time o full-time? ¿Cómo empezasteis? ¿Empezasteis cobrando desde el día uno? ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin cobrar? Un poco explícanos todo eso, si podéis, Carlos y Chimo. Bueno, nosotros, lo que dice Carlos, lanzamos un montón de convocatorias y premios y empezaron a darnos premios, pues el de Ideas UPV, el de no sé cuánto, tal, y fue como un poco validar esa hipótesis que habíamos entendido que en el TFM, pues oye, esto Ujú. podía generar negocio y nos dieron ese proyecto del Ayuntamiento de Valencia, de Barcelona, perdón, que era un Open Innovation con el Ayuntamiento de Barcelona y Acciona. Y eso nos obligó de alguna forma a constituirnos. Constituimos y Carlos y yo nos pusimos enseguida full time. Ok. Eso fue como noviembre del 19. Y luego nuestros otros socios, Joan y Enrique, pues Joan se incorporó full time en enero o febrero y Enrique se incorporó a final de junio o julio del 2020. Ok. Y la empresa inició operación en enero del 20. Y desde ese mismo momento, Chimo, ya estabais Del todos 21, cobrando. mira una. Sí, Perdón. sí. Por eso lo de las lagunas, porque Madre mía. Justo. más o menos el proyecto realmente empezamos a hablar de cosas a principio del 19 y la empresa Hostia, vale. la constituimos en noviembre del 20 y entró en Vale, operación pues sí. como en enero del 21. Pero por eso, como que echando la vista atrás, yo muchas veces también me lío mucho con las fechas, los arranques y las cosas, sí, sí. Eso Claro. es. Totalmente. Sí, y el ¿Cuál, primer año estuvimos como mitad de año o más tiempo, hasta final de año no cobramos nada y lo Ok. que cobramos era muy poquito. Y luego ya el segundo año sí que nos pusimos algo más, ¿no? Ok. Sí, sí, pero vamos que al principio, porque siempre te recomiendan tener algo. Igual el primer Sí, sí, año justo. estábamos a 500 euros o algo así al mes, pero porque claro, no es recomendable no tener nada, o por lo menos si estás con nada, el paso hacerlo rápido. Justo. claro. Mm. Justo. ¿Cuál fue, chicos, la clave para ganar este primer proyecto, ¿no? ¿Y en qué consistía? ¿Era más o menos lo que habéis contado del TFM extendido, digamos? ¿O cómo se consigue, ¿no? Una empresa. Mira, porque me pregunto mucha gente que creo que está en casa pensando, bueno, si yo no tengo la empresa ni constituida, ¿cómo me voy a presentar una subvención, ¿no? Es una forma lógica de pensar. Pero vosotros aún así fuisteis para adelante, ¿no? ¿Cómo fue esto? Sí, en el TFM vislumbramos un poco la posibilidad de negocio que tenía lo que teníamos entre manos y fue como, oye, queremos ver si esto de verdad chuta o no. Y Claro. fue un poco de validación, de lanzar unos cuantos premios y Mm. tal. Y yo me acuerdo que lo de Barcelona fue una pequeña, viramos un pelín que hicimos justo una semana antes de que saliera la convocatoria, un hackathon en las naves, en el Colab, y trabajamos sobre esto y justo después del hackathon la semana siguiente salió la convocatoria y dijimos, wow, esto nos viene como anillo al dedo, nos permite seguir desarrollando producto, estaría genial. Esas palabras aún no las usábamos, ¿eh? Desarrollar producto. Vino luego. Y, uh, y lo lanzamos y yo me acuerdo que un día estaba en casa tranquilamente y me llamaron de, oye, habéis ganado, pero si no constituís la empresa esta semana, no os podemos dar el Hostia. premio. Fue como, Dios santo. Claro. Y de ahí ya no hubo marcha atrás. ¿Y era mucho dinero Mm. esto? ¿Os daba como un runway, digamos, de un año qué os permitía? A ese 10.000 nivel euros sí. eran. diez El mil premio euros. era 10.000 Qué- euros y desarrollar el Hostia. proyecto con el ayuntamiento. Hostia. No está mal. Muy bien. Allí, chicos, por meternos un poquito también a entender en qué momento de mercado os habéis metido, ¿existen otras empresas que estén o que estuviesen haciendo algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros? ¿O existen hoy? ¿Con quién competís aquí en Mm. España? Para la parte que trabajamos con ayuntamientos, tal cual nosotros, algunas, pero también arrancamos un poco porque el tipo de estudios que hacemos, ¿no? Pues lo llevaban más universidades, centros tecnológicos, pero así como un proyecto más estilo, un producto, ¿no? Que te hago un tipo de acompañamiento, un tipo de informe y demás, Sí. no. Y yo creo que eso también es lo que nos ha hecho que nos haya ido bastante bien porque no hay nadie que lo haga como nosotros.
Que no quiero decir que no haya empresas que den servicios parecidos, ¿no? Al final, Claro. consultoras energéticas hay muchas y cogen cualquier tipo de proyecto, pero tan empaquetado como el nuestro, ¿no? Que eso pues nos da una ventaja, ¿no? En cuanto al precio, la agilidad, a la hora de venderlo, ¿no? Tener ya claro qué es lo que pueden necesitar. Sí, sí, se nota mucho. Sí, Joder. vivimos en una especie de océano azul, la verdad. Ok. Que también tiene sus cosas malas, que tener cuidado con todo eso, ¿no? Si no hay nadie haciendo exactamente eso, bueno, alguna pregunta te tienes que hacer también, ¿no? Claro, justo a eso vamos ahora. Qué interesante, porque Claro. yo creo que la siguiente pregunta, Marc, debería ser, has mencionado, Carlos, productos, servicio, ¿no? Siempre yo creo que, no sé qué opináis, vosotros sabéis más que yo de esto, ¿no? Pero hay en empresas que se presentan a subvenciones y demás, siempre hay como una fina línea, ¿no? Entre hacer un servicio, entre hacer un producto, ¿no? O sea, ¿cómo manejáis esta dicotomía o este doble camino? ¿Cómo lo habéis afrontado? Mm. En- ¿Lo comentas más en cuanto al desarrollo o de cara como al cliente? O en Lo general. comento más en el sentido de vosotros nacéis y seguramente tenéis una Mm. perspectiva pues lo que decíais, ¿no? De hacer un producto dentro de la industria de la energía, con el software que sabéis hacer software, conocéis de la industria de la energía, ¿no? Pero entiendo que no necesariamente una subvención os encamina, ¿no? Hacia este producto. Quizás os encamina hacia lo que a ellos les interesa en un momento dado, que no tiene por qué ser un producto que se pueda vender en el número de veces, ¿no? Entonces, me genera curiosidad saber cómo habéis manejado esto. Y no estoy aquí opinando, no estoy diciendo que sea mejor o peor una cosa No, u no. otra, sino simplemente cómo lo habéis Mm. gestionado, ¿no? También en vuestro lado. Sé que habéis creado el departamento de producto, no mucho, ¿no? Hace un año o así, porque me he escuchado alguna entrevista vuestra, pero contadnos esta transición, ¿cómo ha sido? Hombre, las subvenciones siempre van enfocadas en ciertos tipos de tecnología o sectores que se quieren potenciar, ¿no? Pues la energía, medio ambiente y demás. Entonces, realmente lo que financiamos con las subvenciones suele ser como desarrollos tecnológicos, ¿no? Y también cuanto más puntero el desarrollo, más porcentaje de subvención tienes, ¿no? Que es un poco lo típico. Pues al final, por ejemplo, el Neotech, que es de las más famosas para startups, tienes un porcentaje muy alto porque te piden que sea tecnología punta. Claro, normalmente siempre te están financiando tecnología, desarrollos y demás. Cada vez le dan más enfoque de go-to-market y de venderlo, pero eso muchas veces cae más por tu lado, ¿no? Más, las subvenciones más potentes de tecnología no es que no les importe tanto, pero vas a hacer mucho énfasis en el qué, ¿no? Y no tanto en a quién se lo vendes y cómo se lo vendes y demás. Que eso es un trabajo muy importante del equipo, ¿no? De validar qué es lo que se necesita, por qué esa tecnología cubre, ¿no? Entonces, un poco verlo así de... ¿Del equipo o de la subvención descrita, en este caso? Depende de la subvención, pero va a ser más cosa tuya, lógicamente. Ok, Porque en la subvención al final te centras mucho en el objetivo que tiene de qué quiere financiar, ¿no? Tecnología para el medio ambiente, tecnología para el sector energético, tecnología para el sector público, ¿no? Pero suele ser una tecnología, un proyecto con un fin, por así decirlo. Pero luego el paquetizarlo, hacer un servicio, ¿no? Hacerlo replicable, eso no se suele financiar tanto. Es como de, oye, pues yo quiero trabajar para ayuntamientos con este motivo y me vas a financiar el modelo de claro, combinación, obtención energética, optimización y demás. Sí. claro. Sí, pero cuando empezamos realmente lo hicimos todo al revés. En Ujú. nuestras mentes había una idea perfecta de un producto perfecto para el mercado sin haber hablado nunca con el cliente y lo lanzamos, Un siempre clásico. pensando en un producto. Como Claro, muy buenos ingenieros, pues lo hicimos fatal. Luego ya con ese producto lanzado fuimos al mercado y empezamos a claro. chocar contra paredes y a iterar. Y fuimos adaptando más o menos y detectando la verdadera necesidad del mercado y adaptamos lo que en un principio queríamos hacer sin tocar la misión real de la empresa, porque la misión sigue siendo la misma, de facilitar la transición energética a las ciudades desde la tecnología. Y, ah, y por el camino fuimos como paquetizando y sacando pequeñas soluciones y poniendo el foco en donde de verdad estaba el negocio, porque queríamos hacer, Claro. bueno, seguimos queriendo hacer algo mucho más grande, pero bueno, vamos con los pasos del mercado Claro. y Ahí, productificando poco a poco. Ujú. ahí, Chimo, justo, ¿no? Queríamos entrar en ese punto ahora que es, imaginamos que habréis dado bandazos, ¿no? De producto.
Y os queríamos preguntar si ha habido algún producto, ¿no? Que en su momento llegas a ir a pensar, hostia, este producto es la hostia, esto tiene encaje, esto creemos que tal, y que al final lo hayáis descartado completamente o que no haya traccionado, y si nos podéis poner algún ejemplo, ¿no? Para que la gente también se ría un poco, joder, por el camino. Hemos enviado a nuestro producto estrella con el que nacimos este año, lo hemos enviado al cementerio. Al cementerio. Ostras. ¿Nos podéis Bueno, explicar el caso, Chimo, un poco? Minuto de habría que silencio. definir estrella entonces. Sí, a ver, por el camino hemos dejado caer bastantes cosas. Ok. Hemos aprendido, aunque sea muy duro, más para unos que para otros, a decir que no al final y hemos puesto fin a ciertas cosas que, bueno, pues que generan cierta carga operativa, cierta carga no solo al equipo de proyectos o productos, sino también a ventas, que hay que venderlo y Ujú. marketearlo. Y lo hemos dejado caer. La última esta, pues una solución con la que nacimos muy completa, que permite simular, jugar con los datos y demás, pues no genera el negocio que debería de generar, o igual no está en un timing del mercado o no está adecuada tan a las necesidades del mercado, cuando el resto sí, la empresa tiene los recursos disponibles que tiene, decidimos poner el foco y hay que dejar caer cosas. Ok. Y al final es una decisión muy dura porque nacimos con eso, porque es nuestro hijo, porque a partir de eso se ha ido desmembrando ciertas otras soluciones que sí tienen más mercado y fit y hemos crecido con ellas y bueno, pues ha sido duro. También te quitas una carga de encima y es como, guau. Joan lo decía el otro día de he entrado, he abierto el backlog, he filtrado por el producto y a tomar por culo todo. Hostia. Tiene que ser liberador, desde Más luego, o seguro, porque me menos imagino que habría todos muchos los frentes años ahí uno metidos. seguro, ¿eh? Mm, Sí, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, me imagino que al ritmo que vamos, me imagino que este año también ha caído, Carlos, uno, ¿no? O sea, que imagino que en 2026 mínimo uno o dos también tendrá que caer, imagino. Buah. Siempre vas expandiendo, Contando. también es parte de no tener, nunca tienes como un 100% claro qué es lo que mejor funciona, ¿no? Bueno, o va algo súper estupendo, pero hay otras cosas que igual ves que sí que no funcionan tanto. Entonces, todos los años hay o un desarrollo grande o un producto que dejamos de desarrollar. Y es importante, ¿eh? No enrocarse, yo creo también. Y, Mm. y escucha, y dejar ir lo que ves que no tracciona o lo que ves que no tiene tanto sentido, ¿no? O lo que no genera tanto negocio al final. Claro. Contadnos, chicos, un poco con este approach que tenéis, digamos, cómo pasáis a la acción, ¿no? ¿Cómo vendéis? ¿Cómo vais a los ayuntamientos o a las empresas, ¿no? Que habéis dicho, ya no sé si Justo. estábamos grabando o no, pero nos habéis dicho antes que habéis lanzado un nuevo producto, ¿no? Para empresas también. Contadnos cómo es vuestro go-to-market un poco. Pues muy outbound, la verdad. Muy outbound. Eh, tenemos un área de marketing también, que queremos potenciar la parte inbound, sobre todo en empresas, porque en las ciudades, en los ayuntamientos, marketing, inbound y demás, difícil, muy difícil, la verdad. Y nuestro acercamiento es puro outbound. Tenemos un equipo con 4 SDRs, un SDR manager, un market research y 2 accounts. Bueno, o 2 accounts y medio, porque Carlos y yo también estamos ahí metidos. Ajá. Y básicamente, pues eso, tenemos una parte del equipo que está en B2G, levantando reuniones y contratos con ciudades, y otra parte del equipo que está centrado en B2B. El equipo de SDR se encarga de generar R1, reuniones para el equipo de accounts, y el equipo de accounts se encarga de cerrar los contratos que luego aterrizan en el área de proyectos y es quien acompaña al cliente durante su vida Ok. con Impact y quien se encarga también de, pues bueno, junto con ventas siempre, de esas estrategias de renovación y venta cruzada. Así un Eh, poco a gran escala, si queréis que profundicemos, podemos Sí, a profundizar eso también. voy. Os iba a pedir, Carlos y Chimo, si nos podíais desglosar un poco, porque a mí me interesa especialmente entender cómo se vende, ¿no? Organismo público, cómo se vende un ayuntamiento. O sea, no sé si hay un desglose de acciones que nos podáis hacer para que la gente entienda, ¿no? Con quién hablas con quién no hablas, por dónde empiezas. Empiezas por un formulario. Explicadnos un poco cómo es Empiezas en la web ese del flujo. ayuntamiento y Claro, el claro. O sea, típico ¿cuál es el mail paso de uno? contacte @ Valencia, que obviamente pues Sí. te Justo. contesta un poco, ¿no? Bueno, A ver, imagino, tenemos imagino. un approach muy proceso de ventas de B2B SaaS, la verdad. Ok.
con eso nos lo hemos adaptado a nuestro proceso, ¿no? Tenemos una base de datos en el CRM de, ah, de nuestro Ideal Customer Profile, y para nuestro Ideal Customer Profile, que son ciudades de más de 5.000 habitantes, tenemos los buyer persona, que solemos tocar siempre a dos. Depende nuestro buyer persona depende de dos cosas: del tamaño del ayuntamiento, del tamaño de la ciudad. Pues si son ciudades de más de 150, 200.000 habitantes, buscamos a Ujú. jefe de servicio, director de área técnica, en concreto de energía o urbanismo. Si son ciudades medianas pequeñas, buscamos concejal o alcalde. En función del tamaño, los tenemos todos partidos en el playbook. Y ¿Buscáis luego, eso? ¿Os vais a Google, Chimo, y lo buscáis por Google o lo llamáis al ayuntamiento y preguntáis por él? O sea, para entender ese paso. no, esos datos son públicos, están en abierto. Te metes a la web del ayuntamiento, equipo de Y ahí, gobierno, ahí. y ahí Ok, eliges al concejal en concreto ok, que queramos contactar. Con esos datos importamos al CRM, y luego son los leads para los ok, potenciales clientes, los prospectos, para que el equipo de SDRs Ujú. haga su cometido. ok, ok. ¿Y cómo lo hacen? ¿Les escribís un mensaje, ¿no? Un email o lo que sea, ¿no? O intentáis llamar. ¿Y tenéis ahí alguna secuencia, algo que podáis compartir en este sentido? Que el podcast se llama Desde el Barro, chicos. Intentamos desgranar Claro, muchísimo el barro. vuestro secreto mejor guardado, ¿no? Pero ya me entendéis. ¿Cómo lo hacéis esto? Sí, yo encantado. Tenemos una secuencia automatizada, con todo automatizado en HubSpot, a la que los SDR se les generan tareas en el CRM que tienen que ir completando. Ujú. Y básicamente son unos 8 o 9 touch points en los que vamos combinando mail, llamada, mail, llamada, mail, llamada. También hacíamos LinkedIn, pero lo dejamos de lado porque No te funcionaba, ¿no? no estaba en el LinkedIn. Ujú. Y no rellenáis esa base de datos con nada de paid, ¿no? Me imagino. Todo es búsqueda orgánica. eh, Nosotros hacemos, dentro del Market Research, hacemos una parte de prospección y otra de investigación. La ujú. parte de prospección es rellenarla con los datos, básicamente nombre, apellido, cargo, mail, teléfono y tal. Y luego en investigación sí que dedicamos cierto tiempo de nuestro Market Research a investigar un poco qué ha hecho ese ayuntamiento y esa persona, para que los SDRs puedan hablarle de tú y preguntarle por algo concreto. Ok. ¿No existe ningún software o extensión de Chrome o algo similar que te pueda sacar automáticamente los datos públicos de cargos relevantes para vosotros allí en webs de ayuntamientos y Ojalá. demás? Lo que pasa es que cada web del ayuntamiento es de su padre y de su madre, y no están en LinkedIn, y esto siempre lo dificulta todo. No hemos encontrado nunca una solución. Y bueno, pues si alguien la tiene, que por favor nos escriba. Claro. Quería preguntaros también si habéis priorizado, ¿no? este funnel. ¿Cómo lo habéis hecho? Has comentado tamaño de ciudad, en función de esto, un perfil u otro, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Simplemente cogéis el listado y llamáis o empezáis la secuencia, o habéis priorizado algunas regiones en función de, no lo sé, si hay ayudas, de tal, si hay lo que sea, ¿no? ¿Tenéis algún criterio ahí? Tenemos una selección de comunidades autónomas. Hay algunas comunidades autónomas que por lo que sea no acudimos, y el por lo que sea ese es Learning by Doing, que pues bueno, las hemos descartado por el camino porque no nos generan los resultados de R1 cerradas y contratos cerrados Claro, que buscamos. Y luego, como el tema de las ciudades, al final pues tenemos un listado de todas las ciudades de España, y desde ahí vamos filtrando, segmentando y mandando tareas al equipo de Market Research y SDRs para llenar bases de datos de claro. prospección. ¿Son estas ciudades más conservadoras habitualmente, entiendo? ¿O cómo? ¿Cuáles? Las que decidís no llamar, ¿son porque son más conservadoras, no están tan abiertas a hacer proyectos de sostenibilidad y todo esto, o no necesariamente? ¿O lo estoy entendiendo yo mal? En España creo que hay en ciertas comunidades autónomas hay mucha regionalidad, que si no eres gallego, pues no vas a trabajar en Galicia. Si no eres del Ok, País Vasco, no vas a trabajar en el País Vasco, ¿no? Hay ok, ciertas barreras que nos ha costado mucho romper. Por ejemplo, la del País Vasco la conseguimos romper, y una vez conseguido trabajar con una ciudad ya es todo mucho más fácil. Y hay otras que no. Y no solo son temas de regionalidad, también son temas de presupuestos y de dineros destinados
pues, temas de innovación, energía y demás, que hacen que algunas comunidades autónomas se caigan. No te sé despiezar la tarta, ¿no? En concreto de por qué no vamos a ciertas, son muchos factores al final y hay algunos que ni siquiera somos capaces de entender de por qué no nos cierran una reunión. Claro. Totalmente. Yo entiendo que a veces quizás es complicado, ¿no? El punto de que, o sea, cuando tú vendes a empresas, ¿no? Quizás el beneficio al final puede ser muy obvio, ¿no? Puede llegar a ser un ahorro de costes o generar más ingresos. Hay argumentos muy potentes, ¿no? En cambio, cuando estás trabajando en ayuntamientos, me imagino la venta un poco más política, en el sentido de, bueno, pues llamas al concejal, este concejal a lo mejor busca referencias, ¿no? O decide si le interesa o no en función del momento de la ciudad, no lo sé. Imagino que hay un entramado ahí de conexiones difícil de gestionar a veces, ¿no? Justo. A ver, en realidad es todo lo mismo. Si lo reduces al absurdo, es al final vender a empresas, a ayuntamientos o a quien sea, es lo mismo de, oye, ¿qué te duele? Yo te soluciono lo que te duele, pues vendes. Hay que entender muy bien lo que de verdad les duele y a quién le duele, porque el político tiene unos problemas y el técnico tiene otros problemas. Igual que en una empresa, el CEO tiene unos problemas y luego su gente más operativa tiene otros problemas, ¿no? Entonces esto va muy bien de diagnosticar, entender dónde les duele para luego proponer o no proponer algo que les aporte valor. Sí que es peculiar luego tratar a nivel político, pero yo no lo veo tan diferente en realidad. Viendo ahora que que estamos cerrando contratos tanto con ciudades como con empresas, bastante reducido es lo mismo, sí que hay ciertas dinámicas que son diferentes y pues bueno, algunos comentarios o algunas formas de comentar algunas cosas que pueden Claro. cambiar, pero Simo, por acabar de entenderlo bien, o sea, al final sería entender que el concejal o la persona que lidera, ¿no? Pues tiene un problema a lo mejor de energía perdida, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Por algo que sucede en la ciudad, un número, ¿no? Que quiere cambiar y para eso acude a vosotros, ¿no? Entiendo. sí, nosotros dentro de nuestra misión hay una parte muy técnica y una parte muy social, que es algo que nos caracteriza y está dentro de nuestra propuesta de valor. No, entendemos la transición energética como un problema doble, no solo es técnico, sino también es social. Va de convencer al ciudadano de que tome acción, ¿no? Ujú. Entonces, hay algunas ciudades que tienen un problema grande, ¿no? De, oye, pues hablamos de problemas de datos, ¿no? Tengo 1000 puntos de luz en mi ciudad, contando alumbrados, edificios públicos, fuentes, semáforos y demás. Quiero que todos tengan un suministro desde fotovoltaica. Y esto es un lío, porque claro, tu técnico se está dedicando a la vez a 24 Claro. cosas. Justo. No solo energía solar fotovoltaica, sino que se ha caído un muro y tiene que ir, o tiene que ir a revisar una obra y dar el fin de obra, o ha tenido un problema un vecino y viene. Entonces, ahí hace falta pues tecnología y esa es nuestra aportación. Igual que también pues la Unión Europea fija unos objetivos de ahorro de emisiones para 2050 y también para 2030 y las ciudades son las que lo tienen que cumplir y al final las ciudades realmente lo que tienen que hacer es movilizar a su ciudadanía para poder cumplir esos objetivos. Hay ayuntamientos más concienciados con esto, que lo que quieren conseguir es llegar al ciudadano, que instale fotovoltaica y demás, y sus preocupaciones van más en la línea social. Y bueno, alguna forma nosotros nos movemos ahí, nuestras soluciones cumplen ambos propósitos siempre, y esa es nuestra visión. Y, con eso cubrimos las preocupaciones tanto más técnicas o más sociales, tanto de político como técnicos. Claro, muy Justo. interesante. Ahí, chicos, no sé si estos datos los tendréis, Carlos y Chimo, pero me gustaría entender un poco el volumen que estáis gestionando. No sé si de leads mensual, si lo tenéis, si tenéis un poco, no sé si el porcentaje de lead contact, lead conversion, porque me imagino que no debe ser sencillo escribir de cero o contactar de cero a personas con de las que has cogido el contacto en una página web directamente del ayuntamiento y más sabiendo muchas veces cómo va, ¿no? Este tipo de perfil, sobre todo, ¿no? De liado. Entonces, ¿tenéis ahí algunas métricas que podéis compartir relacionadas con leads?
Gestión de Eh, leads, si tenéis incluso si tenéis alguna especie de sistema de lead qualification o de lead, no sé si, bueno, creo que habéis dicho que trabajáis con HubSpot, me parece. mm, Me imagino que allí tendréis algún tipo de funnel de cualificación de lead, ¿no? Para entender en qué fases o en qué etapas se queda cada uno de esos leads, si se le ha llamado, no se le ha llamado, ha contestado, no ha contestado, un poco todo eso, ¿no? ¿Cómo lo tenéis organizado? sí, todo está controladísimo con el CRM y tenemos todas las métricas. Pues nosotros más o menos cada SDR contacta a unos 20 contactos nuevos cada semana. Las campañas duran 2 semanas, entonces el SDR acumula 40 ciudades semanales que por dos son 80 contactos, Ok, 80 prospectos que arrastra. ok, Y desde ahí, más o menos, conseguimos convertir alrededor, depende de semanas, entre el 10 y el 20% en reuniones, más o menos. Qué ok. bueno, qué bueno. Y con eso somos capaces de darle la vuelta a España entera, no entera porque no vamos Ujú, a todas las comunidades autónomas, casi Claro, entera, unas 3 o 4 veces al año, algo así. ok, qué bueno. ok, Chicos, queremos preguntar también por pricing y por Justo. entender un poco los unit economics también, porque entiendo que la primera venta es más difícil, ¿no? Pero a medida que os vais haciendo conocidos y os van conociendo y demás, ¿no? Se facilitan un poco las cosas. Contadnos cómo lo enfocáis esto, si se pueden compartir precios un poco en general y también si asumís el riesgo de estar a lo mejor de perder el dinero primer año, pero recuperarlo de aquí 18 meses o lo que sea. Mm. Un temazo, la Hombre, verdad. sí. Hombre, resumido en una frase es probando. No, Claro. no hay otra, ¿no? Tienes que ir probando, comentándolo con el cliente y al final es el que te lo encaja y si el que tú le propones no te va, ¿no? O sea, como hablando directamente de lo Primera va a ser queremos muy elegir. cara. La primera venta va a ser muy cara, eso está claro y le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero a O partir de no, ahí, o igual es muy barata, porque puedes o a lo mejor es muy equivocarte barato. que puedes hacer un cálculo, quieres entrar con alguien y sobre todo también si estamos hablando de tecnología, ¿no? O de servicios, tú lo que le estás pidiendo, las primeras ventas no te cubren el coste que tienes, porque siempre esto lo Justo. vas a rentabilizar a volumen, ¿no? sí, Vas a tener que hacer un desarrollo, el desarrollo siempre es caro, y luego dices, vale, pues cuando tenga 20 clientes ya es rentable, Claro. ¿no? Por poner un número, ¿no? Ujú. Entonces, son un poco las dos cosas. Por una parte, tienes que calcular el coste que tienes para desarrollarlo, decidir en cuánto tiempo lo quieres amortizar. Vas a decir, oye, pues en un número de clientes, un número de años, ¿vale? El coste que te cuesta ponerlo en marcha y luego ir probando. Bueno, si puedes saber exactamente el ahorro que le repercute, pues siempre hay como recomendaciones, ¿no? De, oye, pues que pide el 30% del ahorro que le das, el 20% del ahorro que le das. Pues bueno, cuando es con ahorro directo es una cosa, pues horas de trabajo, euros gastados y demás, pero Ujú. puede ser más complicado, ¿no? Si es un tipo de servicio de, pues igual es un servicio que ellos no tenían antes. O es un tipo de estudio que quieren hacer, pero hasta que no se da 3 pasos después no tienen como un ahorro, ¿no? Pues, por ejemplo, hacemos estudios de planificación, le planificamos dónde tiene que hacer las instalaciones. Con esta mejor planificación, si hiciera las instalaciones tendría un ahorro, ¿no? Entonces va a tener un ahorro por trabajar con nosotros a largo plazo, a corto plazo no lo ha tenido. Entonces, ¿qué le pedimos? Lo de la obra del final, ¿no? Pues bueno, yo creo que sí que es un poco probar. Pero sí que hay que tenerlo todo en la mesa, ¿no? De qué te está costando a ti el ponerlo en marcha, el que te ha costado tener el sistema funcional, qué se está ahorrando a la persona que se lo vendes y con todo eso lo montas. Y al final, nuestros proyectos con ayuntamientos pues estarán rondando entre 5 y 13.000 en función de todo lo que contratan, el tamaño que tiene, la profundidad del Vale. estudio, por dar así como una horquilla. También entiendo vosotros la versión empresa que no, corregidme si me equivoco, pero no habéis obtenido financiación privada, ¿no? Simplemente vais un poco más con la rentabilidad un poco más por bandera, digamos, ¿no? En los proyectos, yo creo. Se nota también. Sí. Y Y el luego, largo justo. plazo chicos, con las subvenciones, sí. sí. Y luego, más déjame que pregunte otra porque me Dale, flipa una dale. cosa de vuestra historia, que es que empezasteis 4 fundadores, ¿verdad? Y hoy en día estáis los cuatro, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál es la clave para encontrar a buenos cofundadores? A ver, chicos, porque esto lo tenéis por muy, muy bien pillado, ¿no? Es un buen temazo. A ver,
y que así siga, ¿no? Porque yo, si Carlos se va, también me tengo que ir, porque si no, no sé cómo vamos a gestionar esto. Pero lo que hemos hecho, lo que hicimos desde un principio es repartir muy bien las funciones. Cada uno tiene muy claras sus funciones, cada uno tiene su hueco. Eh, y tenemos claros también desde muy al principio, y tenemos conversaciones en torno a esto todos los años, de qué queremos de la empresa, qué queremos en nuestras vidas, e intentar alinearlos, alinear los objetivos de la empresa con nuestros objetivos para que todo siga y que nuestro día a día nos motive. Muy bien. También trabajamos mucho la relación que tenemos entre nosotros, eso es fundamental. Creo que la parte operativa es importante, ¿no? Y la motivación intrínseca de la tarea que haces, pero hay que trabajar mucho la relación. Al final Totalmente. nos vemos más que a familia y parejas y demás, y siempre intentamos dejar todas las semanas, que hacemos una reunión de planificación, ¿no? Del equipo de dirección, y esto lo hemos también llevado a todos los equipos de la empresa. Hablamos de todo lo que tenemos que hablar y luego al final nos dejamos como un hueco para hablar de cómo nos sentimos. Pues bueno, no todas las semanas es fácil y cuando tienes algún lío, pues cuesta más, pero eso yo creo que es lo que nos ha hecho que el equipo fuera fuerte, porque si tú vas dejando que pequeñas cosas vayan haciendo bola, al final se rompe y te puede pasar con un amigo, con la pareja o lo que sea. Y entonces te vas obligando a, oye, pues esto no me ha gustado. Igual es pequeñito y se solventa. Cuando dejas que pase un tiempo, pues es más duro, pero hay que sacarlo. Y al final, como en todas las relaciones, vas Claro. teniendo líos, porque líos tienes, y lo solventas. Y cuando lo solventas, pues el grupo sale más fuerte de cómo había entrado. Justo. Y eso que el día uno, y yo tiramos una moneda al aire a ver cómo nos Ya, repartíamos las responsabilidades. Algo hemos He oído. estado en el otro podcast y me flipó también. Pero la pregunta obligada que yo tengo también cuando decís esto de que hay líos y demás es ¿qué pasa cuando hay un lío, ¿no? O sea, cuando hay un desencuentro, ¿no? Y a lo mejor Carlos dice, oye, que no, que hay que ir por aquí. Chimo dice que no, que hay que ir por allá. ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Qué sucede? En los pactos de socios siempre hay métodos para desbloquear estas situaciones. Nosotros somos 4 y nunca hemos tenido que votar. Quiero decir, siempre a través del diálogo y de que cada uno explique su punto de vista, acabamos entendiendo qué es lo mejor para la empresa. Muchas veces nunca discute todo el mundo y siempre hay alguien que, digamos, que modera y aterriza un poco la situación, y tenemos definidas metodologías para cuando entramos de alguna forma en bucle en una discusión poder frenarla, salir, ponernos en el lado del otro, pensar desde el otro lado y acabar entendiendo qué es lo mejor para la empresa. Son discusiones más pequeñas o más grandes, pero que de alguna forma pues siempre hemos conseguido entender qué era lo mejor para la empresa y decidir qué era mejor para la empresa y ir en esa dirección. Justo. Que al final es un poco pensamiento colectivo, ¿no? De, oye, mira mi idea, qué guapa, mira la mía también, qué guapa. Pues bueno. Pero Chimo, ¿significa eso que a nivel Ahí. pacto de socios tenéis definidas las decisiones que corresponden a quién? No sé si me explico. O no. No, qué va, qué va. Ok. Ok. No, pero al hacer un pacto de socios te lo pintan, te lo plantean y te lo cuentan. Y es como, pues no hemos tenido que Claro, usar esto nunca. Claro. Genial. Y claro. tenemos métodos para no tenerlo que usar nunca, y trabajamos esos métodos y los desarrollamos y los mejoramos. Claro, justo. Ahí, Chimo, bueno, Chimo Carlos, si no, ahí lo peor que puede pasar es que nos agarremos al código medieval ya, ¿no? Y uno contra uno, sin camiseta fuera de la oficina y, y el que gane se queda Que en la gane calle. más fuerte. Claro, joder, eso ya es lo último, pero Sí. bueno. A ver, Es a lo también. último que nos podemos agarrar. Habéis comentado antes que ostras, que son importantes, ¿no? El tema de las dinámicas de equipo, el tema de daros tiempo, ¿no? Como equipo, y yo creo que eso también es clave, ¿no? Y justo cuando habláis me hace una gilipollez porque es algo que no hemos hecho aquí en Origin, no lo hemos hecho de forma intencionada, pero es algo que nos sale de forma natural, y es que todos los lunes dedicamos la primera hora de trabajo a que la gente cuente sus movidas del fin de semana. Y entonces viene la gente y te dice quién se ha emborrachado, quién se ha atajado, quién se ha liado con quién se ha llevado por delante algo. Sí.
Y parece una estupidez, ¿eh? Pero es la forma de empezar nuestras semanas de otra forma. Y antes de Claro. empezar con la reunión de Pipe de todos los lunes, nos ponemos al día, hablamos de las locuras que hemos hecho ese fin de semana y ese tema de dinámicas de equipo y de conocernos y de saber cómo está cada uno. Que igual no te estoy preguntando cómo estás, pero te estoy preguntando a quién te has follado este fin de, ¿no? Y esa pregunta parece una estupidez, pero eso genera mucha dinámica de equipo y muy buen rollo, ¿no? Y de ahí la clave de no tener rotación. Nosotros también ahí con eso estamos muy contentos. Pero me Venga. voy a un tema que es el tema del talento de equipo, ¿no? De la captación de talento. Y creo que en algún momento, creo que Chimo cuando introducía, creo que ha dicho que erais 18 empleados, si no me equivoco, a día de hoy. Claro, habéis pasado de 4 a 18 en 4 años. O sea, estáis escalando a un ritmo alto, ¿no? Y la pregunta es, que os quería preguntar si tenéis mucha rotación o no, pero ¿cómo elegís, ¿no? Perfiles, ¿en qué os fijáis? ¿Cómo encontráis talento, sobre todo? ¿Vais a algún sitio en particular? ¿Os vais a Infojobs? ¿Os vais a Indeed? ¿Os vais a LinkedIn? No sé, todo es referido. Explicad un poco todo eso, Chimo y Carlos, porfa. Mm. Hombre, aquí hay muchas cosas, ¿no? La primera, el de cara a cómo elegirnos y todo. Hicimos hace un tiempo como una definición de la organización de la empresa, ¿no? Las áreas, y eso la verdad que nos ha Ujú. ayudado mucho a paquetizar, por así decirlo, las necesidades, ¿no? De los perfiles, ¿no? De, mira, pues vamos a hacer estos equipos, vamos a pensar que necesitan un poco estas cosas, tienen estas tareas, y entonces luego, aunque nosotros estemos como en varios equipos y cada vez menos, ¿no? Cuando vemos que hay mucha carga de una cosa, ahí metemos a alguien. Entonces, para la definición de las necesidades, esto creo que nos ayuda bastante y con el tiempo pues ha Claro, evolucionado. Luego, el proceso para elegir a cada persona cambia mucho dependiendo del equipo, ¿no? Por lo mismo, claro, ventas, que desarrollo justo. web, que investigación. Entonces, ahí sí que es bastante, no te diría único por equipo, pero bueno, abrimos con un proceso. Casi siempre hacemos buscar gente pues en LinkedIn o dependiendo la necesidad en algún sitio u otro, ¿no? Pues igual más universidad o más, a veces foros o eso, cuando era más desarrollador. Una primera entrevista, una segunda un poco más en detalle y luego siempre hacemos como una prueba. Y la prueba sí que es, pues, el que dirige el equipo la hace de cero, por así decirlo. Sería como todo Ok. el tema de... ¿Implicáis al equipo en la toma de decisión? ¿Presentáis al candidato, por ejemplo, antes de haberlo contratado al equipo para que lo conozcan, para, no sé, hacerle algunas preguntas? Lo digo porque es algo que nosotros hacemos cuando vamos a Mm. contratar a una persona, que es que lo presentamos o presentamos a los 2, 3 candidatos con los que tenemos dudas a todo el equipo para que ellos le hagan algunas preguntas súper básicas como qué podcast escucha o cuáles son sus gustos o tal, porque es verdad que aquí tenemos unas dinámicas muy guays de equipo y eso es algo importante para nosotros, También ¿no? Origin son 5 empleados, ¿eh? Que si no está escuchando Claro, a alguien con 200 empleados, claro, entonces que no. también es otra Efectivamente, dinámica, digamos. efectivamente. No, pues está Efectivamente. guay, sí. En algunos ¿Eso lo procesos más, hacéis? sí, en otros menos, ¿no? En ventas a tope. En desarrollo no sé si lo hemos llegado a hacer. Ha dependido mucho del equipo, pero está bien, sobre todo si va a tener mucha interacción con alguien, sí que hemos Claro. pedido un poco de opinión. No opinión tanto de filtrar, ¿no? Pero Ok. que nos ayude igual a hacer la prueba técnica o alguna cosa que esa persona quiera validar. Sí, también para que no tenga la carga de a Muy ver bien. quién ha elegido, pero que Claro. forme parte del proceso está bien. Ujú. Justo. Depende del área también, el proceso es diferente. Lo que siempre Mm. hacemos es en las entrevistas, como poco, como mínimo hay dos personas. Sí. Hace poco buscábamos un project manager, bueno, dos project managers, ¿Y dónde, y Chimo, por puntualizar eso? ¿Dónde los buscabais? Que antes os he preguntado, ¿no? ¿Qué plataformas concretas el anuncio en LinkedIn y utilizáis? luego disparamos a todos los conocidos. Ok, ok. Y nos vinieron muchos referidos, todo lo centralizamos en LinkedIn, de oye, si tienes referido pídele que se apunte en LinkedIn y dime quién es, así lo tengo en consideración. Ok. Y nos ha ido siempre muy bien lo de los referidos, la verdad. Y pues bueno, pues en ese Mm. proceso las dos personas que hicimos las entrevistas fuimos Carlos y yo, pero cuando buscamos en ventas un SDR, pues yo lo hago con Jorge, que también es el SDR manager, y vamos juntos. También nos ha echado una mano pues nuestro background, hemos ido juntos con Fer. Depende de dónde estemos contratando. Lo que sí que no hacemos es eso que comentas de presentar a los dos, tres candidatos al Al equipo. equipo, ¿no? Esas dos o tres personas que van a las entrevistas y tienen que hacer todas las entrevistas para que sea Claro. objetivo, toman la decisión. Ok. Claro. Ok. Chicos, transicionando un poco al tema de plan de negocio, business plan, me gustaría preguntaros un poco cómo definís objetivos. No sé si es anualmente que os reunís pues los fundadores o cómo hacéis para definir objetivos anualmente
O sí, un poco contanos eso. Pues el año pasado le dimos la vuelta a esto. Mm. A, a mí me gusta mucho, nos gusta mucho como diferenciarlo muy bien los niveles de objetivos que definimos, ¿no? Antes éramos muy, eh, no sé cómo eran las palabras en concreto, bottom-up, creo que se llama, un poco piensas Mm. Sí, Sí, justo. lo, lo Sí. que tienes y eso escala hacia arriba, pero realmente yo pienso que la definición de objetivos debe de ser top-down, ¿no? De, oye, a Ok, nivel empresa, ¿qué queremos ser en 3 años, 5 años? Y de eso, ¿qué quiero conseguir este año? Y ok. una vez tengo esto definido, ¿qué necesitan hacer mis áreas para conseguir esos objetivos que marca la empresa? Y eso es un poco lo que hacemos. Siempre hacemos una escapada, nos vamos un fin de semana a los socios los que llevamos la dirección, digamos, que somos los socios, Mm. nos vamos de fin de semana y dedicamos tiempo primero a pensar un poco en la empresa y en nosotros, de qué queremos que haga la empresa, qué queremos conseguir en 3 años, en qué punto estamos, cómo está el mercado y hacer así un análisis un poco de todo el panorama, de cuáles son nuestros puntos fuertes y qué hemos ganado este año. Y desde ahí, una vez con todo eso aprendido, nos atrevemos a fijar unos objetivos de empresa y siempre pensando en ese top-down, ¿no? De qué quiero ser de mayor y entonces qué vamos a hacer este año para conseguir ese parcial de qué quiero ser de mayor. Una vez eso, que ahora estamos en ese proceso, se establecen esos objetivos de empresa, se informa a las áreas y luego las áreas conjuntamente, toda el área con su responsable, trabaja en fijar unos objetivos a nivel área. La última palabra es el de quien gestiona el área. Y el área tiene que pedir pues, qué necesita para conseguir esos objetivos que pide la empresa. Pues, claro. oye, si quiero facturar tanto, pues desde proyectos somos capaces de gestionar tantos proyectos y desde ventas soy capaz de generar tanta demanda como se me está pidiendo. Necesito más gente. Claro. Y desde Porque ahí se Timo, fija. una pregunta. Cuando has dicho lo de que decidimos que queremos ser de mayores, ¿no? ¿Eso es una directa traducción del facturación o hay más también? Hay más, no todo es facturación. Nosotros somos una empresa innovadora, queremos mantenernos siendo una empresa innovadora, somos una empresa que tiene por bandera la satisfacción y el bienestar de sus empleados, queremos seguir siendo eso. Entonces, pues, obviamente la facturación tiene un componente muy importante, otras cosas tienen un componente también muy importante y luego también esos niveles de empresa ayudan a definir un poco dónde hay que poner el foco de esa facturación, de dónde quiero que venga. Tenemos 2 mercados y dentro de cada mercado somos un SaaS y hay una componente de nuevo cliente y renovación que de alguna forma hay que ponerle foco hacia lo que queremos conseguir, entendiendo dónde y cómo está el mercado. Ujú. Chimo y Carlos, ostras, os quería hacer una pregunta que igual la podríamos haber intercalado un poquito antes, pero cuando uno va a buscar clientes, sobre todo en sector público, es importante tener contactos y conocer gente en sector público para que te acepten esos primeros contratos o no necesariamente. Depende de tu proceso de ventas, ¿no? Pero a nosotros nunca lo hemos hecho así. O sea, nuestro proceso de ventas del que vienen el 80-90% de las ventas es justo un proceso outbound en el que vamos a llamar a las puertas Ujú. del cliente directamente. Sí que hay varias Mm. organizaciones o expolíticos o gente que ofrece este tipo de servicios, Sí. pero siempre lo hemos Mm. hecho interno. Y no hace falta generalmente llevarse a comer al concejal de turno, ¿no? Me imagino. O sea, no es Seguramente un ayude, ¿eh? condicional. Sí. Seguramente ayude porque es la metodología habitual del sector, más que al político, al Ujú. técnico. Sí, Me voy, hago una también. visita presencial, lo invito a almorzar o lo invito a comer, charlamos de las cosas y tal. Pues Ok. son procesos, habitualmente Mm. en B2G los procesos de venta son muy largos porque hablamos de licitaciones y grandes Mm. sumas de obras y demás. Ok. Y eso es lo habitual. Pero si te vas a procesos de ventas B2B fuera del sector público con procesos de venta tan largos y tickets tan altos, pues un Claro. poco el proceso suele ser el mismo también de estoy contigo, te Sí. visito, te invito a comer. Claro.
Pero Hay una nosotros cosa ahí no entramos por nuestro ticket y por nuestra cultura de ventas. justo hablando de organismo público subvención, no sé si lo habéis dicho, el porcentaje de facturación anual que depende de ese tipo de ingreso, ¿no? Pero ¿qué cosas buenas y qué cosas malas tiene depender, ¿no? En parte de subvenciones. Tiene, no sé si tiene tiempos de cierre muy largos, mucho, no sé si tenéis mucho papeleo, tenéis mucha, vamos a decir que no sé, hay mucha documentación por medio para cerrar acuerdos con este tipo de organismo público. Tiene, entiendo, su cara B, ¿no? Me imagino Yo también. entiendo Por, que son dos cosas, ¿no, Chimo? O sea, una cosa es la subvención y otra cosa es el presupuesto que te asigna un ayuntamiento para un gasto, ¿no? Recurrente, que es un SAS, ¿no? Un gasto que tengan ellos interno, ¿no? ¿O no? Pero tú puedes aplicar también a la subvención pública, imagino, ¿no? Sí, por, sí. a- por aclararlo, y dejo que Carlos os Ujú. conteste que lo hará mejor. O sea, nuestros Impacte es rentable en su modelo de negocio con ciudades y funciona muy bien. Y no tenemos subvenciones ahí. O sea, nosotros cerramos contratos con los ayuntamientos directamente. Correcto. Hay algún Vale, ok. ayuntamiento que se pide él una subvención y con esa subvención paga nuestro contrato, Aplica, vale, ok. pero pocos. En general son de fondos propios directamente que nos han puesto en presupuestos el año previo o lo que sea. Y luego Vale. la parte nuestra que se sustenta en subvenciones y que luego Carlos os puede contar un poco más en detalle, son los nuevos desarrollos. Nos apoyamos en subvención pública, pues nuestra Ujú. apuesta ha ido por ahí. Hemos tenido un Neotec, ahora tenemos el IDAE, que son unas fuentes de financiación para poner producto digital en el mercado Ok, buenísimas, la verdad. ok. Y pues bueno, ahora tenemos el reto también de ese nuevo producto que hemos lanzado hacia empresas, sobre todo, hacerlo rentable desde el negocio, habiéndose Claro, sustentado su creación en subvenciones públicas, igual que el que apuesta por dinero privado. Claro, justo. claro. Claro, al final lo que vendemos hoy lo financiamos con subvenciones en el 23-22, por ejemplo. Y todo de subvenciones es para desarrollos. De, oye, quiero hacer una plataforma para X, Claro, primero la subvencionamos para desarrollarla y luego la empezamos a vender y lo que dice Chimo es, oye, pues todo lo que son ayuntamientos, o sea, todo claro. lo que vendemos a ayuntamientos ya de por sí es rentable, ¿no? Lo que Ok. cuesta es mucho menos de lo que se Claro. ingresa. Y Carlos, Luego, no, dime. perdona, No, sigue, era lo sigue. que había preguntado antes, ¿no? Pero de cara a ayuntamientos, ¿no? Que es lo bueno y lo malo. Al Claro, tiempos final, de cierre, ¿no? Plazos de pago, todo esto. es un sector diferente. Más que sector, es un ámbito distinto porque el sector puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser agua, Sí, energía, puede ser cualquier sí, sí. cosa. Tiene cosas Sí, buenas y cosas malas. Yo no se lo desaconsejo a nadie porque empresas gigantescas van al sector público, ¿no? Y Ujú. el sector público tiene necesidades como las empresas. claro, ¿Qué puede tener de malo? Los plazos, ¿no? Que tú puedes tardar en cerrar un contrato de 6 meses a infinito. Hemos cerrado Ok. algunos en 2 años, 3 años. Entonces, bueno, Hostia. ahí hay que ver la fuerza que tienes para hacerle seguimiento. Ujú. Lo que sí que hemos visto siempre que está muy bien es cuando nos han dicho que algo lo necesitaban, lo necesitaban. Nunca, Ok, nunca te mienten. No significa que las ok. empresas te mientan, pero es como de, oye, pues lo que tú me ofreces yo lo quiero, ahora lo pongo en la rueda porque hay ayuntamientos que tienen más o menos equipo y lo Sí. pueden activar más o menos rápido. Pero siempre que nos han dicho que lo iban a activar, lo han activado, ¿no? Seis Ok. meses claro, o 2 años O sea, hay después. compromiso, ¿no? Real por parte del cliente en este Sí, caso, sí, claro. entonces. son muy, muy directos, entonces también para validar está genial, porque es que si es que no, y eso la verdad que viene muy bien. Ok. Claro. Luego barrera puede ser, que no lo hemos comentado, el sector público se rige por la ley de contratación del sector público, Sí. entonces tienes que saber un poco las reglas del juego. Es un poco barrera en el sentido de no te pueden decir, bueno, te contrato y ya está, hay que hacer un mini proceso, también está muy escalonado, no es lo mismo un contrato de 1.000 euros que de 10.000, que luego ya Claro, pasar a 50 o 100.000 o 1 millón. Entonces, para claro. hacer Claro, MVPs, arrancar y demás, que te vas a quedar en lo que se llama contratos menores, sin Sí. claro, demasiado lío, hasta el ayuntamiento te puede ayudar. Siempre va a venir bien bichear un poco cómo funciona la ley del sector y trabajarlo. Pero eso es como una Ok. mini barrera. Pero es que no dejaría de trabajar con sector público por estas cosas. Nosotros nos está yendo muy bien porque al final tenemos una propuesta que necesitan, la contratan y como el modelo económico que tenemos pues está bien dimensionado, pues la empresa funciona. claro, claro. Ok. Muy Muy Y buen el día interesante. punto. de hoy es muy fácil que está el chat GPT. Claro. Carlos se leyó la ley de Sí, contratación del sector público de pe a pa, pero hoy con el chat GPT te lo pone muy fácil. te puede ayudar Claro. bastante, sí.
Totalmente. Carlos y Chimo, una pregunta en relación a los nuevos desarrollos que estabas comentando tú, Chimo. Ahí sí que entiendo que vais más a por subvenciones. ¿Habéis definido algún tipo de criterio para decidir cuáles os interesan y cuáles no? Porque yo creo que esta es una pregunta constante en muchas empresas, ¿no? De, pues esto parece que está muy lejos de lo que hago, esto no, ¿no? Y estás ahí un poco siempre en el filo de la navaja. Sí, hombre, tienes que... Hay una parte que es cómo de integrada está la innovación o la investigación en tu empresa, ¿no? Porque al final la subvención siempre te financia algo, ¿no? Las subvenciones Sí, que tienen un porcentaje bajo te financian casi casi la operativa, ¿no? Si son del 30, 40%, 20%, casi casi te financian por existir, ¿no? Esa es más o menos siempre viene bien ir. Luego, cuando ya subimos a 70, 80 y demás, esas son como tecnología puntera. Entonces, una cosa es preguntarse, vale, yo qué nivel de innovación tengo, tengo claro qué quiero desarrollar a futuro, porque también vas a tener que plantear cosas que son proyectos de más de un año normalmente, ¿no? Entonces, vale, yo el año que viene, ¿qué quiero vender? Aquí es como todo, es como la parte de objetivos. Cuanto más claro tengas el futuro, a lo mejor vas a elegir. Pues habrá veces que quieras financiar cosas que igual luego dejas de hacer, ¿no? O el año que viene la vende y a los siguientes ya no. claro. Y como guía de las ayudas, con las ayudas hay que tener cuidado porque Ujú. puedes gastar mucho tiempo, hay que elegir bien a qué vas, ¿no? Y luego además tiene una cosa mala, entre comillas, al empezar, que lo que te financian siempre es gasto. Bueno, lo que te Claro, financian es gasto. Lo que quiero decir es que suele ser gasto que ya has hecho o que ya claro. tienes Claro. proyectado. Entonces, tiene un poquito de componente peligroso, ¿no? En el sentido de tú no puedes igual pedir 50.000 euros para este año si te has gastado 1.000, porque no tienes gastos. O Claro, igual no puedes pedir 200.000 el año que viene si sois dos personas. claro. Porque si te la dieran, tú ahora vas a contratar a 8 personas. Pues muy claro lo tienes que tener, porque cuando se acabe la subvención, ¿qué pasa? Entonces aquí sí que vas haciendo un poco bola de nieve de, oye, pues igual hago una subvención chiquitina y una persona más, y una persona más, y luego ya somos 4. Pues bueno, pero tiene que ir muy enfocado en que lo necesites. Y si tuviera que dar claves, cuando salga una subvención, lo primero que hay que mirar es si te la pueden dar a ti. O sea, en Ok. beneficiarios estás tú, Ujú. pone SL, porque si no ya te olvidas. Claro. El objeto de Justo. la subvención es hacia algo que tú quieres trabajar, porque si no tenías claro que querías ir hacia ahí, puedes entrar en una parte peligrosa de, bueno, va, pues lo desarrollo y saco el dinero. Es siempre por debajo del 100%. O sea, tú cuando vendes algo, quieres que el rendimiento sea superior al 1. Quieres vender Claro. algo y tener margen. Las Claro. subvenciones Ok. siempre son por debajo del 1, lógicamente. Claro. Entonces, tiene que ser un apoyo a tu crecimiento, no el motor Sí, sí. del cambio, claro. Muy 100%. bien. Ahí, equipo, Chimo, Carlos, Onofre, si os parece, ostras, creo que hemos abordado los 4 puntos, ¿no? Que yo creo que teníamos por delante de producto, go-to-market, equipo, ¿no? Business plan, incluso subvención en Impact, y yo creo que nos ha quedado claro. Lo que sí que queremos también es conocer un poco a vosotros dos, antes de cerrar la entrevista, porque sí que me interesa entender cuáles son un poco vuestros perfiles, vuestros roles, para entender también cuál ha sido un poquito vuestra trayectoria hasta ahora. Y... Déjame que te diga, Marc, dos locos Dale. en el sentido de que sé que han estado en el doctorado a la vez, ¿no? Que en la empresa. O A sea, yo eso. ya me explota la cabeza porque Claro, eso iba. emprender en sí mismo es jodido, ¿no? Es complicado. Imagínate un doctorado a la vez, ¿no? Claro, a eso voy, ¿no? ¿Qué clase de psicópatas? Para empezar bien la pregunta. Es broma, es una broma. Pero no, cómo se gestiona, ¿no? El tener un doctorado a la par con emprender, ¿no? Porque, joder, ya de por sí emprender es una aventura Sí. divertida como para añadirle más, Uy. más cargas. No fue igual, no fue la mejor de las decisiones, ¿no? Pero cuando empezamos la empresa, realmente con el desarrollo tecnológico que íbamos a hacer, cabían nuestros doctorados, que es algo pues, que nos apasiona, compartimos la pasión por investigar y crecer y poner en la literatura científica, porque todo lo que hacemos está publicado en realidad y Ok. lo podría replicar quien quisiera, a nuestra metodología de análisis y demás. Y bueno, pues decidimos embarcarnos en esta aventura que todavía nos dura a Carlos y a mí. Joan y Enrique, como no vienen a los podcasts, pues ya lo han acabado. Será culpa del Y podcast aún ahora. estamos en nuestro quinto año de doctorado a tiempo parcial, totalmente sufragado por nosotros y la empresa. Y, y ahí estamos. Y Carlos y yo compartimos formación. Pasamos por el mismo camino prácticamente. Luego ya cada uno ha ido especializándose, ¿no? Pero yo empecé
yo estudié en la Escuela de Industriales de la Politécnica Ingeniería de la Energía. Luego hice un máster de... Bueno, estuve de Erasmus y aproveché para hacer un máster también en Suecia de energía. Luego hice la continuación de la carrera como si fuera el 6º año de carrera, un máster también en la Escuela de Industriales. Y a la vez luego hice el MSA de ideas, de Master in Startup Administration. Antes había ya hecho unas cuantas cosas con ideas UPV, que es lo que de alguna forma me despertó el gusanillo por emprender y de siempre tener en mente de, oye, desde aquí podríamos generar negocio y tal. Y creo que de alguna forma también nos ayudó a poner a la empresa en funcionamiento. Y luego ya aquí llegamos juntos y cuando empezamos la empresa, pues con esa moneda al aire a mí me tocó llevar la parte de negocio y proyectos y yo llevo en concreto la dirección de ventas, de marketing y de los proyectos y especializarnos por ese lado sin formación específica, todo pues a través un poco de la lectura y de formaciones, que hemos tragado formaciones buenas y muchas formaciones malas. Pero por el camino aprendes un montón también de los compis de aceleradora, pues en Colab, en Lanzadera, en Startup PV. Y ahí eso sí que ha sido un poco más autodidacta por mi parte y con el día a día. Claro. Pero vamos, Hay mi mucha formación de parte, energía sí. no tiene nada que ver casi con lo que hago en mi día a día, a excepción de un poco la dirección de proyectos, que es lo que más relacionado está con ingeniería. Claro. Y la dirección de ventas y marketing, pues la he procedimentado, estandarizado mucho y me la he llevado hacia lo que sería ingeniería de procesos también. Claro. Ok. Muy Hombre, buen punto toda el la tema de base. libros, ¿no? Dime, Carlos. No. Era... O si quieres preguntar. Justo, Se os lo iba a decir, cuento. ¿no? Que muy buen punto. Que tema libros, formaciones, ¿recomendáis algunas plataformas, algunos libros, algunas formaciones que os hayáis leído que os hayan ayudado especialmente? Incluso otros recursos, como si escucháis podcast o no sé, o algún otro tipo de recurso Desde el que os haya barro, hemos servido. dicho desde el barro. Un capítulo se habéis Es verdad, saltado. sí que lo ha dicho, sí. Sí, además siempre invitáis amigos y está genial escucharlo desde dentro porque bajáis bastante al barro. Sí, Nos sí, habéis hecho literal. bajar bastante y está chulo. El otro día escuchando a Fran de cómo sacan las paellas, que los líos que tienen, me lo pasé pipa, la verdad. Justo. Y libros, no sé, yo tengo una referencia en ventas, me gusta mucho lo que escribe Winning by Design. Ujú. Y luego he leído muchas experiencias como desde primera persona, pues lo que cuentan en De 0 a 1, por ejemplo, o libros de este estilo. Y yo es que tengo muy, muy, muy mala memoria para acordarme de los nombres y de los autores. Ya somos Estaba dos. intentando pensar, pero no aterrizo nada. Tengo un Ya Notion con somos todo lo dos. que he leído apuntado, pero es que lo tendría que abrir Yo los tengo para poder aquí responderte bien. y si no os los enseño. Pero Eso, ChatGPT. irte Se a lo lo preguntas. básico. Yo creo que si quieres aprender de algo y encuentras un buen libro, es espectacular. A mí me ha venido genial de empezar. Claro. Yo, por ejemplo, estoy en operaciones, que en operaciones a una, pues como la organización de todo lo que hace la empresa a nivel interno, por así decirlo, ¿no? Cada empresa y cada libro lo va a definir de una forma, igual que otras áreas como producto, marketing y demás. Pero bueno, dentro de operaciones, ¿qué tenemos? Pues tengo el control de recursos humanos, el control financiero, toda la parte legal y luego coordinación entre proyectos y producto, podría decirse, ¿no? Pues producto es, bueno, más fácil, proyectos es toda relación con cliente, todo lo que vamos trabajando con ellos, y producto es, cojo toda la información de cliente, potencial cliente y del mercado y la traduzco en qué queremos desarrollar a futuro, ¿vale? Proyectos lo lleva Chimo, producto lo lleva Joan y yo estoy ahí un poco al medio, porque al final tema de las subvenciones, los proyectos, los presupuestos y demás, lo vamos gestionando desde operaciones. Que parece en este Claro. momento, pues soy yo. Muy Y al interesante. final, relacionado con los libros, es, ¿tengo que empezar con la contabilidad de la empresa? Pues contabilidad para dummies. Y cuando te la acabes, dirección financiera. Y cuando te la acabes, dirección financiera avanzada. Pues así, con todo. Y si son libros buenos, es espectacular. Y porque asientan muy bien los conceptos. Yo sí que recomiendo mucho leer. Puedes ver vídeos, te puede acompañar. Y hacer cursos también está bien. Pero no descartaría manuales, ya incluso diciendo manuales, porque a mí me han venido súper bien, la verdad. Qué bueno.
Chicos, también que os queríamos preguntar antes de que os vayáis, que cerremos la entrevista, habéis mencionado el work-life balance antes, o no sé si lo Justo. escuché ayer en la entrevista que escuché antes de entrevistaros, pero preguntaros cómo hacéis esto, ¿no? Lo lleváis por bandera, eso me queda claro, pero en la práctica, ¿cómo se ejecuta y qué resultados positivos estáis viendo? ¿El work-life balance has dicho en Sí, me concreto? refiero has dicho antes, Chimo, me Ah, parece que lleváis por bandera un poco lo que la gente pues se La sienta, calidad de que vida, la tenga la calidad gratificación. de vida que corresponde, ¿no? Y que queréis tener una buena approach a esto. Cuéntanos un poco. sí, en nuestros valores lo definen. Al final no hay que ir mucho más allá. Nuestros valores en Impact hablan de innovación, de estandarización y automatización y de bienestar y de cuidarnos mejor. Y tenemos al mismo nivel la innovación y la estandarización de procesos que el bienestar. Y el bienestar básicamente habla de disfrutar, de divertirnos en el día a día y sobre todo de trabajar sin estrés, de venir a la oficina tranquilo, poder gestionar mis proyectos y poder conciliar mi vida con mi vida laboral, pues, con lo que es mi vida, con límites muy claros y de cuándo se trabaja, cuándo no se trabaja, los fines de semana no se toca. Y bueno, esa es nuestra historia y luego cada uno en Impacte se organiza, tenemos flexibilidad en el calendario, ¿no? Pues oye, en las horas punta hay que estar localizable de 9 a 1 y luego organízate tu calendario, tu horario como tú quieras y haz el horario que mejor te venga, incluso día a día, absoluta flexibilidad en el teletrabajo, pues teletrabajar. Oye, mañana teletrabajo y mañana se teletrabaja. Tenemos un canal en Slack simplemente para avisar, para que el resto de compis, pues si solo queda uno, que el pobre no venga a la oficina solo, ¿no? Pero es algo Mm. simplemente para que todos sepamos de, oye, voy a ir a la oficina y voy a estar solo o no. Mm. Y así es un poco Hombre, como funcionamos. Está a tan alto nivel que está dentro de lo que son nuestros valores. Y sí, sí, claro. O sea, está a muy alto nivel y lo hemos aterrizado porque el paquete tiene que ser atractivo y la gente está cómoda, porque en toda nuestra Exacto. historia solo se ha ido de la empresa una persona. Además, Claro, la muy gente poca ya está rotación, cumpliendo muy poca. 3 años y más. Y lo importante es que el paquete básico, o sea, para que la gente empiece a como, cuando hablamos también de esta parte, ¿no? De disfrutar del trabajo y demás, todo esto lo puedes trabajar si el paquete básico está garantizado, ¿no? Pues sueldos competitivos, nosotros todos los años subimos un 5% el sueldo, pase lo que pase, y todos los años tenemos una reunión, hemos puesto a mitad de año, se puede hablar cuando se quiera, pero para hablar de las condiciones y si alguien quiere que le propongamos un plan de carrera más grande, si va a tener que en las funciones, pero de base tienen el 5%. Qué bueno. Tienen 100% de teletrabajo, menos de 9 a 1 tienen flexibilidad de cómo repartirse las horas. Hacemos una cosa que está bastante guay, en nuestra opinión, y creo que está gustando también, que es, hay un porcentaje del trabajo del año que lo destinan a un objetivo personal. Que un objetivo personal es una cosa que cada trabajador elige a principio de año, tiene que trabajar por su desarrollo profesional y trabajar por una cosa que la empresa quiera a largo plazo, no puede ser delivery. Esto está vinculado con una parte del sueldo, pues igual un 5, alrededor del 5%, tiene que dedicarle pues alrededor del 5% y a final de año como que lo presentan. Entonces ahí también les metemos mucho la parte de, oye, la investigación, el desarrollo a largo plazo, la planificación, y es una cosa que eligen. Y así tenemos algunas cosas más, y claro, teniendo el paquete, por así llamarlo básico, ¿no? De condiciones, de, oye, pues flexibilidad, sueldo competitivo, control sobre lo que haces, voz para decidir desarrollos, luego va todo mucho mejor. Entonces luego ya podemos centrarnos en cosas más por encima, ¿no? De el clima de trabajo, el que sea más divertido, que los procesos sean mejores. Si no tienes como la base cubierta, lo otro queda como muy cínico, entre Claro. comillas, por así decirlo. Sí, sí. Sí. Y habéis dicho que hacéis unas convivencias vosotros, Chimo y Carlos, que creo que los founders, claro, vosotros siendo ya 18, ¿hacéis también algún tipo de experiencia anual con todos los empleados? sí, lo Sí. llamamos los Impact Teams y es nuestro momento de team building anual, ¿no? Uno en Ok. verano, hacemos uno en verano que nos vamos un par de días por ahí y otro en invierno pues con la comida de empresa, de que nos vamos a hacer deporte juntos, tenemos nuestra sesión de que todo el mundo presenta sus objetivos personales, los expone delante
del resto, nos vamos a comer, estamos todos juntos y luego en verano aprovechamos para pasar unos días juntos y sobre todo pues un poco relajarnos, nuestro momento de contarnos nuestras cosas, pasarlo bien, estar en el día a día, siempre aprovechamos para hacer revisar objetivos o algo más cultural. Eso Muy es bien, un poco muy bien. Claro. Fíjate, lo que los nuestros hacemos. aquí en Origin son para intentar cargarnos a los empleados. Me los llevo este viernes a los karts en Palma, nos vamos todos allí a hacer la comida empresa. Ya les he dicho que yo me tiro al vértice haya quien haya en la primera curva. Hay alguno, Eh, Mar, que te escucha solo por Spotify. Cuando yo te veo sonreír y digo, ya va a soltarla, pero claro, cuando estás Siempre en sí. Spotify, no sé Sí, si. ya lo saben. Ya saben que yo voy a por ellos. Y luego este año también nos los llevamos a esquiar en febrero. Nos fuimos allí una semana también a Andorra y lo mismo. Bueno, ahí intentaron matarme ellos. Porque no había esquiado yo nunca y Esquiar, los mandé a deporte la de mierda y me riesgo. cogí una moto de nieve al final. Deporte de riesgo. Pero ¿Cómo lo muy guay, muy elegís guay. eso, Marc? ¿Qué hacéis para elegir un poco lo que hacéis? Pues lo que hago les pregunto directamente, les digo, oye, ¿qué queréis hacer este año? Y entonces hace 2 años nos fuimos a Formentera una semana. Joder. Este año nos hemos ido una vez al año hacemos la Mastermind que llamamos de 5 días, 6 días, 7 días. Y son unas convivencias de 5 o 6 personas que estamos en el equipo. Y aprovechamos para hacer algunas actividades allí, pero lo deciden ellos. Normalmente hacemos un pequeño brainstorming y salen ideas y de ahí y la que más nos gusta. De hecho, ahora en 2026 nos vamos a Canarias también y ahora vamos a hacer unas inmersiones también de buceo y demás. Y siempre buscamos sitios en los que Muchas hacer cosas. actividades y tal. Qué Marc tiene guay. muchas ideas, la verdad, en ese sentido. Sí, sí. Sí, Y de momento no se me ha matado nadie por el camino. sí, Esperemos que siga así. sí. Está Timo y muy Carlos. bien. Di, Ahora iba a perdona, decir Carlos. no, que nosotros también esto lo hacemos entre semana y yo creo que eso también está muy bien, ¿no? Que hay veces que Justo. se fuerza un poco de, hacemos una cosa súper guay el fin de semana. Es como, el fin de semana es de Sí, cada sí. uno, ¿no? De, si esto es importante de verdad, lo hacemos entre semana y ocupamos tiempo de la Totalmente. empresa para... Sí, sí, eso creo que está estupendo. Claro, claro. Totalmente. De hecho, fijaros qué tontería, ¿no? Pero una cena de empresa de Navidad, o una comida de empresa de Navidad, yo la pongo un viernes para que nos saltemos el día de curro todos, ¿no? Joder, y esas gilipolleces que parece que son una tontería, pero no lo son, No, no. demuestran que la empresa quiere que ese día que tú tienes que a priori trabajar, oye, pues lo disfrutes con nosotros y se les invita a comer, porque luego hay muchas empresas que no invitan a comer a los empleados. Y son gestos, ¿no? Pero esos gestos luego hacen o marcan la diferencia, ¿eh? En Customer Success y hay en Retención satisfacción de de empleado y personas. demás, sí, sí, y Claro, claro. retención justo. Sí, sí, sí. Chicos, por acabar la entrevista, me gustaría preguntaros qué hacéis en vuestro tiempo libre, ahora que estamos hablando Claro. de fines de semana y tal. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os motiváis como CEOs? ¿Dónde buscáis inspiración? ¿Dónde buscáis ahí? A ver, Chimo. Empieza tú, ¿eh? Yo, la verdad que soy bastante friki y aparte del doctorado estaba aprendiendo a programar videojuegos ahí para hacer Ojo. algo que no tenga mucha carga mental, ¿no? Y que sea sencillito de seguir. Bien, bien. Entonces, Último bien, videojuego top, Carlos, al que hayas jugado. estoy pasándome el Demon Souls ahora. Que me Juegazo. pilla la Muy Play bien. 5, ya tocaba cambiarla. Muy bien. Muy Estoy bien. fuera. Cuando habláis de juego estoy fuera yo, pero bueno, no pasa nada. Juegazo, no fe, es un juegazo. Y, y luego con los amigos del pueblo he montado un club del libro. Entonces, la Ah, parte Qué bien. social guay, también la tengo por ahí. qué Pero sí, bueno. mantenerte activo y tener un buen equilibrio de déjate tiempo para hacer tus cosas porque si no acabas Qué frito. bueno. Muy Siempre se bien. tienen épocas, ¿no? De ir al 200%, de, yo lo aguanto, yo lo aguanto. Y de repente un día petas. Es que no sé por qué he petado. Pues has petado porque no te has planificado bien. Justo, Correcto. justo. ¿Y Chimo? Sí. Y bueno, yo estoy ahora lesionado, tengo la rodilla Hostia. pocha y mi traumatólogo me ha prohibido la mayoría de mis hobbies, ¿Te que suena, Onofre? casi todos que Hostia, ver con me suena. deporte. Pero bueno, este año he aprendido a hacer surf y estoy muy viciado al surf. Y, Qué ah, guay. y toca viajar. Un grupito, hemos hecho un grupito de amigos que de vez en cuando nos hacemos una escapada y nos vamos a Marruecos a hacer surf. Coño. ¿Cuándo vais, Chimo, por ahí? Yo voy justo del 1 al 6 de enero también. Yo me voy del 27 al 1. Hostia, no coincidimos. Por poco, ¿eh? Por ¿Dónde poco, vas? por poco. Nosotros vamos a Marrakech, nos vamos ahí 4 días a al desierto de Mezouga, a hacer unas actividades de arena y Mm. demás, y luego nos vamos a Fez, un par de días también. Ah, Qué qué bueno. guay. Ese Sí, sí, viaje lo pero nada, hicimos. no toca Nos- mar aún. nosotros vamos hacia la costa, hacia la zona de Tagazú, Tagadir y tal. Ah, muy bien, sí, sí, muy bonito además también, Muy Toquillo. bien. Qué guay. Pues
Pues nada, chicos, despedimos aquí la entrevista. Oye, normalmente después de cerrar os invitamos formalmente a que si un día pasáis por Ibiza para tener una paella y demás, pero yo creo, Marc, que vale la pena hacerlo en público para próximos entrevistados, ¿no? Que sepan que hay recompensa también. O sea, si pasáis por Ibiza en verano o lo que sea, estáis invitadísimos a una paellita y a un Y a una bañito. salida en barco, ¿no? Surf Y a no sé si Formentera. hay, Chimo, pero bueno, algo Sí, sí hay. pádel surf se puede hacer. Yo he escuchado por ahí que tenéis un barco. Sí, sí, totalmente, totalmente. Marc tiene. Sí, Pequeñito, pero tiene. y otro incoming, o sea que para este año, o sea que sí, Ah, habrá. ¿Qué Joder. pasa? Venga, pues eso. Habrá Enhorabuena por cosillas. vuestro trayecto, chicos. Un placer entrevistaros. Muchísimas gracias por el ratito. A Chimo, vosotros. Carlos, un abrazo. Un abrazote. Gracias. Hasta Gracias, luego. Chao, chao.